Bueno, buenos días a todos. Yo vengo representando a ALSA y bueno, nosotros no tenemos unos vídeos tan maravillosos como CAF, probablemente porque todavía nos falta la persona que sea capaz de hacer esos vídeos dentro de nuestra casa, ¿no? Por eso tal vez nos falta el talento que vosotros tenéis y que probablemente todavía no ha despertado, en algunos ha despertado y todavía no ha encontrado la manera de canalizarse hacia la profesión ferroviaria, ¿no? La síntesis no es lo mío y por eso he preferido no traer presentación y dejar que el discurso hable. También precisamente por eso, ¿no? Nos haría falta un talento que supiera explicar estas cosas como las explico yo. Y os pongo un ejemplo. El lunes entró un ingeniero técnico, ya senior, a la empresa. Y bueno, yo me reservé pues, un par de horas pues, para hacerle una pequeña bienvenida, una pequeña introducción con una presentación como la que podía haber traído aquí. Esas 2 horas, esa persona tenía tanta pasión, el nuevo compañero, y tenía tanta pasión yo por lo que hago y por lo que digamos, la empresa me aporta, que estuvimos toda la mañana, nos fuimos a comer directamente. Entonces, es un poco con esta introducción para que os hagáis a la idea, ¿no? de que realmente qué necesita el sector y cómo en ALSA, gracias a personas como vosotros, gracias al talento, hemos construido lo que somos, ¿vale? ALSA os sonará a todos de, bueno, pues la empresa de autobuses, ¿verdad? La empresa de autobuses, ALSA, es una empresa familiar, 102 años de historia, siempre en manos de la misma familia, aunque hoy en día cotiza en la Bolsa de Londres a través del grupo Mobico. Y bueno, aunque hoy en día en España somos 12.800 personas, sigue siendo una empresa familiar. Y yo me siento como en casa, es mi familia. Y es mi familia y el equipo, en este caso el equipo ferroviario, que somos unas 300 personas, hemos crecido y crecemos gracias a todo lo que aportan las personas que sin saberlo, sin saber que tienen esa vocación, sin saber que tienen esa pasión y con el conocimiento que tienen y la ilusión sobre todo y la actitud, lo sacan adelante. ¿Cómo se entiende esto? Pues en ALSA hoy en día, en el ferrocarril, pese a ser una empresa tradicionalmente vinculada al transporte por carretera, lo hacemos todo. Lo único que nos falta es ser centro médico homologado. El resto lo hacemos absolutamente todo. Participamos manteniendo señalización como subcontratistas de los principales tecnólogos. Trabajamos en acompañamientos y asistencia técnica con los principales tecnólogos. Somos empresa ferroviaria. Hemos movido en 2024 140.000 viajeros en trenes turísticos y charter, 900.000 toneladas de mercancías, así, en un segmento de mercado en el que entramos justo en 2024. ¿No? Somos centro de formación homologado que ofrece absolutamente todas las formaciones regladas del mercado ferroviario. Ya se han formado 700 maquinistas con nosotros. Gestionamos 14 terminales logísticas en España. Ya veis que ninguno de esos negocios está relacionado con la carretera. ¿Y por qué ALSA ha apostado por esto? Pues porque se juntan 2 cosas. Se junta que ALSA tiene unos valores y unos objetivos y uno de sus lemas, voy a decir 2, ¿no? El primero es que somos una empresa de movilidad sostenible, segura y conectada. Y el ferrocarril es el motor actualmente que permite cumplir con esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente hay una gente, como decimos, ¿no? en ALSA, en esta gran familia que es el equipo de ALSA, que considera que hay que apostar por el ferrocarril. ¿Y cómo consigue hacer todo lo que hacemos hoy en día? Pues gracias a personas con ilusión, a las que poco a poco les va llamando y les va diciendo, no te voy a marcar el camino, ¿qué me puedes aportar tú? O sea, tenemos un objetivo, ¿cómo podemos llegar a él? Entonces, yo entré en la empresa en 2017, desde 2001 ya nos dedicábamos a la parte ferroviaria, pero en 2017 éramos 4 personas. Hoy somos en la parte ferroviaria más de 300. Hemos multiplicado el volumen de negocio literalmente por 2 cada año, ¿vale? Tanto en facturación como en EBIT. Y eso lo hemos hecho porque gente con ilusión, gente con ganas, venía y nos decía, tengo una idea,
vamos a ver cómo nos va por aquí. Y con las herramientas necesarias, con la adecuada formación, colaborando con las instituciones formativas, hemos llegado hasta ahí. Os pongo dentro de ese ejemplo que os decía, ¿no? El responsable de formación era un maquinista que estaba en una empresa, pero se puso pues a ver cómo funcionaba la legislación a nivel formativo, se preparó programas formativos, se preparó absolutamente todo. Y tocó un día a la puerta y dijo: hola, buenos días, yo creo que ALSA se podría dedicar a esto y creo que lo podríamos hacer así. A esa persona le dimos las herramientas, le dimos la confianza, le dimos la formación y el acompañamiento necesario y ahora mismo, como os decía, hemos formado a más de 700 maquinistas con una tasa de aprobados superior al 80%, ¿no? Gracias a una persona con ilusión. Entonces, lo que hoy en día no hacemos es porque probablemente todavía no esté entre nosotros el talento capaz de liderar ese cambio, ¿no? O ese nuevo negocio, ese desarrollo. En este sentido, lo que os quiero trasladar, ¿vale? Tenemos ahora mismo pues, diferentes vacantes en diferentes campos, principalmente enfocados a la operación ferroviaria, centro de gestión y diversos puestos, digamos, de coordinación de servicios, etcétera. Os invito a que aquí, en el espacio que compartiremos, si tenéis inquietud, si tenéis una idea, un proyecto, cualquier cosa que os motive y que penséis que podáis desarrollar dentro de ALSA, pues oye, me venís a hablar, nos damos los contactos y lo hablamos, porque es que realmente en este sector, lo han dicho los compañeros, hace falta absolutamente tantos profesionales, tantos profesionales, que cualquier persona con ganas de trabajar, que además tenga la actitud y tenga una idea para hacerlo, será bienvenida en cualquiera de las empresas, ¿no? Seguro que todos los compañeros que están aquí están buscando algo parecido, ¿no? En ese sentido, también hace poco, en un proceso de selección, buscábamos una persona, un técnico, que bueno, pues dentro de la parte de operación ferroviaria y sobre todo del equipo que lidero yo, ¿no? en la parte de desarrollo de negocio, tenemos que mandar cotizaciones, ofertas a los clientes de transporte ferroviario. Sobre todo nos dedicamos mucho al transporte puntual, ¿no? De un tren de A a B, recoges unos vagones aquí, los llevas allí. ¿Qué hay que hacer? Calcular kilómetros, un puesto muy técnico, muy sencillo. Pues la persona que al final incorporamos viene del mundo de las bellas artes. ¿Pero por qué? Porque se sabía la geografía ferroviaria, pero vamos, como su casa, ¿no? Entonces esa persona que ahora está ya en la empresa y que ha tenido un buen desarrollo, siempre se lo hemos dicho, ¿cuál es nuestro lema? Hasta donde tú quieras, ¿vale? Y con eso termino. Muchas gracias.